Cuando recibí la invitación para el cumpleaños de Íñigo, sentí una mezcla de emoción y nostalgia. Vivía sola en mi pequeño apartamento de Madrid, modesto y sencillo, pero era mi refugio. A mis 67 años, había aprendido a conformarme con lo que tenía, aunque el peso de los años y la soledad se hicieran sentir a veces con demasiada fuerza. Me preparé con cuidado para la ocasión. Escogí aquel vestido azul marino que guardaba desde hacía años, el mismo que Íñigo siempre decía que me quedaba bien, y me arreglé el cabello con esmero, a pesar de que sabía que poco podría cambiar la fría realidad que me esperaba. Al llegar al restaurante donde celebraban el ambiente, me resultó ajeno, casi hostil. Las luces brillaban intensas el cristal y el mármol relucían, pero yo sentía que todo aquello era solo un escenario para una función en la que yo no era más que una extra. Blanca, mi nuera, me recibió con una sonrisa forzada, apenas rozando mis labios con sus ojos calculadores. En su voz había un dejo de superioridad que no supe cómo enfrentar. Durante la velada comprendí que no era bienvenida. La fiesta no era para mí ni para la familia que una vez conocí, sino para celebrar un nuevo orden, un trono que Blanca reclamaba sin escrúpulos. Fue entonces cuando, entre risas contenidas y miradas cómplices, pronunciaron aquella frase que me atravesó el alma: vas a morir pobre y sola. Un golpe frío y directo más punzante que cualquier puñalada física. Miré a Íñigo, esperando tal vez una defensa, un gesto que rompiera la distancia que se había instalado entre nosotros, pero no encontré más que silencio y una mirada esquiva. La realidad era clara. Había sido desplazada, relegada a un papel insignificante en la vida de aquellos a quienes di todo. Sin embargo, en ese instante de dolor, sentí también una chispa que se negaba a apagarse, una fuerza latente que me impulsaba a no aceptar ese destino. Aquella noche, mientras caminaba hacia mi apartamento bajo las luces de la ciudad, supe que algo debía cambiar. El desprecio que recibí fue solo el comienzo, y estaba decidida a responder con la dignidad que merezco. Después de aquella noche, regresé a mi modesto apartamento con el corazón encogido y la mente llena de recuerdos. Recordé todos esos años en los que fui el pilar de mi familia, criando sola a Íñigo tras la muerte de su padre. Fueron años duros, jornadas interminables, trabajando en varios empleos, siempre con la esperanza de ofrecerle una vida mejor, de darle la educación y la estabilidad que yo no tuve. A pesar de todo, nunca permití que la tristeza me venciera. Había en mí una fortaleza silenciosa que me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Sin embargo, aquel silencio impuesto por Íñigo y Blanca era un peso insoportable. Cada reproche no dicho, cada mirada esquiva, se había convertido en un muro invisible que nos separaba más allá de lo físico. La distancia entre nosotros crecía alimentada por resentimientos y palabras que nunca llegaban a pronunciarse. Yo me aferraba a la esperanza de que de alguna forma el amor que una vez compartimos pudiera resurgir, pero sabía que necesitaba algo más que eso para cambiar nuestro destino. En medio de esta tormenta emocional, guardaba un secreto que pocos conocían. Durante años, con paciencia y precaución, había ido construyendo un patrimonio sólido, inversiones inteligentes, bienes heredados de mi esposo y ahorros discretos que mantenía ocultos a la vista de todos. No era solo una mujer vulnerable, viviendo en un alquiler modesto. Era una persona con recursos y la determinación de proteger lo que era suyo. Mi relación con Íñigo y Blanca estaba marcada por esa tensión constante, por esa lucha silenciosa entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que deseaban que fuera. Cada encuentro era una prueba, una batalla no declarada en la que me sentía a la vez fuerte y frágil.
Sabía que debía encontrar la manera de transformar aquel dolor en fuerza, que era momento de tomar el control y reclamar lo que me correspondía no solo por mí, sino por la dignidad que merezco. Y así, con esa determinación renovada, empecé a trazar el camino que cambiaría para siempre mi vida y la de quienes creían tenerme olvidada. No podía permitirme mostrarme débil ni desesperada. Después de aquella humillación, sabía que debía actuar con cabeza fría y estrategia. En silencio, comencé a planear mi respuesta. Sabía que la batalla no sería fácil, pero tenía algo que ellos no: la calma y la preparación. Busqué a Marisol, mi abogada de confianza, una mujer con experiencia y discreción, la única en quien podía confiar plenamente. Le expliqué la situación con detalles, sin omitir nada, y juntos empezamos a preparar los documentos necesarios para cambiar mi testamento y asegurar que mi patrimonio estuviera protegido. No era solo una cuestión de dinero, sino de dignidad, de recuperar el control sobre mi vida. Mientras las cosas legales tomaban forma mi día a día, siguió con la sencillez habitual. Mis rutinas, los paseos por el barrio, la lectura en el parque, pero todo estaba impregnado de un nuevo propósito. Cada paso, cada decisión, estaba pensado para asegurar que nadie volviera a menospreciarme ni a hacerme sentir insignificante. Sin embargo, la noticia de que estaba considerando mudarme a un lugar mejor, más digno, llegó rápido a oídos de Íñigo y Blanca. De repente, comenzaron a aparecer llamadas y mensajes llenos de falsas promesas y palabras vacías. Querían acercarse, intentar recuperar su lugar en mi vida, pero yo ya no era la misma mujer que se rendía ante sus caprichos. No me dejé engañar. Sabía que detrás de sus palabras solo había interés y egoísmo. La tensión crecía con cada encuentro, cada conversación forzada que me recordaba que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Sentía que el tablero estaba dispuesto, las piezas moviéndose en silencio. Mi jugada estaba en marcha, pero aún quedaba mucho por hacer. Solo me preguntaba, ¿será suficiente todo esto para detener la voracidad y el desprecio de quienes creyeron que podían subestimarme y aplastarme? Firmar los papeles de compra de la villa fue un acto de liberación para mí. No solo adquiría una propiedad, sino que recuperaba un espacio propio, un refugio que simbolizaba la independencia y la fuerza que había construido con el paso de los años. La villa, situada en las afueras de Madrid, estaba rodeada de jardines cuidados que parecían respirar tranquilidad, un contraste absoluto con la pequeña vivienda que había dejado atrás. Cada rincón de la casa me hablaba de nuevas oportunidades. La biblioteca amplia, con estanterías llenas de libros, que esperaba llenar los salones espaciosos donde imaginaba momentos de paz y reuniones con amigos. Era mi santuario, un lugar donde podía ser yo misma, sin temor a juicios o reproches. No tardó en llegar la noticia a oídos de Blanca e Íñigo. Sus reacciones fueron rápidas y variadas. Blanca, con su habitual actitud calculadora, no perdió tiempo en mostrar interés, una mezcla de incredulidad y deseo de apropiarse de lo que para ella era solo una extensión de su ambición. Íñigo, por su parte, parecía dividido. Su rostro reflejaba la sorpresa y la tensión de enfrentar una verdad que no esperaba. A pesar de sus miradas y comentarios velados, me mantuve serena. No revelé todos mis recursos ni mis intenciones. Sabía que esta compra era solo el primer paso de un plan más amplio para protegerme y reclamar lo que era mío por derecho. Cada gesto y palabra de ellos solo reforzaba mi determinación. Esta villa no solo representaba una propiedad física, sino una declaración de independencia. Un mensaje claro para quienes creyeron que podían manipular mi vida y mis decisiones sin consecuencias. Mientras contemplaba la fachada iluminada al anochecer,
Me preguntaba cómo enfrentarían Blanca e Iñigo esta nueva realidad, aquella que les arrebataba el control que creían tener y les mostraba por primera vez que yo era dueña de mi destino. El camino apenas comenzaba y sabía que lo que vendría pondría a prueba no solo mis recursos, sino también mi fuerza interior. Decidí invitar a Íñigo y Blanca para que visitaran la villa. Quería que vieran con sus propios ojos lo que había logrado el símbolo tangible de mi independencia y fuerza recuperada. Al llegar, pude notar de inmediato cómo Blanca recorría cada rincón con una mirada calculadora, como si ya estuviera planeando cómo convertir ese espacio en suyo en un territorio que controlar. Durante el recorrido, Blanca no tardó en hacer comentarios que disfrazaban su intención real. Este salón necesita un cambio de color para hacerlo más moderno, dijo mientras señalaba las paredes. Podríamos convertir esa habitación en un cuarto para los niños. Sería ideal si la reformamos. Cada palabra parecía un intento velado de apropiarse de transformar mi hogar en algo que respondiera a sus deseos y no al mío. Íñigo a mi lado parecía dividido. En algunos momentos su mirada mostraba incomodidad, como si quisiera defenderme, pero pronto cedía ante la presencia dominante de Blanca. Pude ver en sus ojos la lucha interna entre el cariño hacia mí y el miedo a perder la estabilidad que le ofrecía su esposa. Llegamos al salón principal y allí saqué la carta que había preparado con mi abogada. La coloqué sobre la mesa y les expliqué que había cambiado mi testamento protegiendo mi patrimonio y asegurando que ni él ni Blanca tendrían derecho a la villa ni a mis bienes. Les entregué las condiciones legales que firmé, que establecían claramente mi voluntad. Un silencio denso llenó la habitación. Blanca apretó los labios con rabia contenida y Íñigo bajó la mirada consciente de que sus intentos de manipulación habían sido anticipados. No pudieron esconder la frustración ni el enojo. Sabían que frente a ellos estaba una mujer que había recuperado su poder y que no iba a ceder ante sus presiones ni demandas. Este momento marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Mientras observaba sus rostros, supe que esta nueva realidad los había sacudido profundamente. La pregunta latente era si lograrían revertir lo que había decidido o si finalmente perderían lo que pensaban que les pertenecía. No pasó mucho tiempo antes de que Blanca e Íñigo, incapaces de aceptar la decisión firme que había tomado, presentaran una demanda para impugnar el testamento. La batalla legal comenzó tensa y cargada de emociones contenidas, pero yo ya no tenía miedo. Sabía que contaba con la verdad y con el respaldo sólido de mi abogada Marisol. Marisol se convirtió en mi escudo y mi voz. Con una habilidad impecable, presentó cada prueba, cada documento que confirmaba la legitimidad de mis decisiones y la justa distribución de mi patrimonio. No solo defendía un testamento, defendía mi dignidad, mis años de sacrificio y la lucha para recuperar el control sobre mi vida. Su firmeza me dio fuerza cuando la incertidumbre amenazaba con derrumbarme. Mientras el proceso avanzaba, las historias ocultas y las sombras del pasado familiar empezaron a salir a la luz. Intereses económicos, traiciones veladas, manipulaciones que se extendían más allá de lo que imaginaba. Me sorprendió descubrir hasta qué punto la codicia había envenenado los lazos de sangre y cómo esa batalla era también un reflejo de viejas heridas que nunca sanaron. Cada sesión en el tribunal, cada interrogatorio era una prueba más para mí. Pero lejos de desgastarme, me encontraba renovada. La lucha me dio un nuevo propósito. Entendí que ya no era la víctima que permitía que otros decidieran por mí, sino una mujer fuerte, que se enfrentaba a todo por su derecho a ser respetada y reconocida. El ruido de la tormenta legal a mi alrededor
solo hacía que mi determinación creciera. No importaba cuán difícil fuera el camino, ni cuántas veces intentaran quebrarme, sabía que debía seguir adelante, porque esta batalla no era solo por una casa o un testamento, sino por mi vida y mi libertad. Mientras la justicia seguía su curso, una pregunta persistía en mi mente. ¿Será la justicia realmente mi aliada? ¿O acabaré sucumbiendo ante la presión que ejercen quienes se niegan a perder lo que nunca les perteneció? Durante las audiencias comenzaron a salir a la luz detalles que me confirmaron lo que siempre había sospechado sobre Blanca: manipulaciones sutiles, intereses ocultos y una ambición desmedida que había erosionado la armonía familiar. Escuchar esas verdades no me sorprendió, pero me dolió comprobar hasta dónde había llegado la codicia disfrazada de afecto. Íñigo, por su parte, comenzó a mostrar signos de conflicto. Ya no era el hombre seguro que una vez fue, sino alguien atrapado entre la lealtad hacia su madre y la influencia creciente de su esposa. La culpa se reflejaba en sus ojos cuando en privado reconocía sus errores y el daño que había causado. Aquel hombre que crié con tanto esfuerzo se veía ahora vulnerable y arrepentido, y aunque me dolía, también entendía que la vida no siempre es justa ni sencilla. Mientras tanto, mis pensamientos viajaban a los momentos difíciles que había vivido noches en vela, trabajando sacrificios para que Íñigo tuviera oportunidades que yo no tuve, y el vacío dejado por la ausencia de su padre. Recordaba cómo esas experiencias me habían endurecido, cómo había aprendido a protegerme para no ser pisoteada. No había sido fácil cerrar capítulos ni alejarme de quienes amaba, pero sabía que era necesario para mi bienestar. En medio de esa tormenta emocional, empecé un proceso de sanación personal. Comprendí que la fuerza no solo reside en la lucha externa, sino en el reconocimiento y amor propio, que podía reconstruir mi vida desde la aceptación y la dignidad sin depender del reconocimiento de quienes me habían fallado. El juicio no solo estaba definiendo el futuro de una herencia, sino el de mi alma. La distancia que se había creado con Íñigo y Blanca era profunda, pero aún me preguntaba si el perdón podría ser el puente para reconstruir lo perdido, o si la herida sería tan grande que la separación sería definitiva. Sabía que ese camino requeriría tiempo y voluntad, y que el próximo capítulo marcaría el rumbo de lo que vendría después. Después de meses de una batalla agotadora, finalmente recibí la noticia que tanto había esperado. Había ganado la causa. No fue solo una victoria legal, sino un triunfo personal que me devolvía algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar con libertad. Comencé a vivir de nuevo sin temores ni restricciones. Retomé viajes que había dejado en pausa, explorando lugares que siempre soñé conocer. Me reencontré con viejos amigos y abrí espacio en mi vida para nuevas actividades, esas que antes postergaba por responsabilidades y silencios impuestos. La villa que había comprado se convirtió en mi refugio y mi palco para una nueva etapa llena de posibilidades. La relación con Íñigo seguía siendo distante, marcada por años de desencuentros y heridas abiertas. Sin embargo, noté señales sutiles que me llenaron de esperanza: mensajes esporádicos, llamadas más sinceras, un intento tímido de acercamiento basado en el respeto mutuo y no en expectativas incumplidas. No era un regreso a lo que habíamos tenido, sino la construcción de un vínculo diferente, más saludable y auténtico. En mi independencia descubrí la verdadera riqueza. No se trataba solo de bienes materiales o propiedades, sino del poder de decidir sobre mi vida, de recuperar mi voz y mi espacio. La soledad que antes me asustaba, ahora se convertía en compañera en un tiempo para escucharme y cuidarme.
con cada día que pasaba, entendía mejor que la libertad es mucho más que ausencia de cadenas físicas o legales. Es un estado del alma, una elección consciente de vivir con dignidad incluso cuando el pasado pesa y las cicatrices aún duelen. Mientras me sentaba en el porche de mi villa, observando el atardecer, me preguntaba qué significado tendría para mí esa libertad recién conquistada, después de tantos años de sacrificios y silencios. Y sabía que el próximo paso sería definir qué legado quería dejar, no solo para mí, sino para quienes como yo merecen ser valorados y recordados. Visitar el hogar de la organización benéfica a la que había decidido donar mi patrimonio fue una experiencia que me conmovió profundamente. Entrar en aquel lugar, donde mujeres mayores vivían rodeadas de cuidado, respeto y cariño, me hizo entender que mi lucha no solo tenía que ver conmigo misma, sino con todas aquellas personas que, como yo, merecen un final digno y lleno de humanidad. Mientras recorría los pasillos y veía sus rostros, sentí que estaba dejando algo más que dinero. Estaba dejando esperanza, una mano amiga para quienes la soledad y el abandono habían marcado sus vidas. Era un legado de amor y cuidado mucho más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Pensé en las mujeres que vivían allí, en sus historias, sus batallas, sus sueños y sus miedos. Mujeres que a pesar de los años conservaban una dignidad intacta, pero que necesitaban el apoyo que yo también había buscado en vano en mi propia familia. Sentí una conexión profunda con ellas, como si de alguna manera mi vida se entrelazara con la de tantas otras y su bienestar fuera ahora parte de mi propósito. Mi pelea con Íñigo y Blanca había sido dura y dolorosa, pero comprendí que no solo había sido una batalla por bienes materiales, sino una lucha por la justicia, el respeto y el reconocimiento. No podía permitir que mis años de sacrificio y amor se perdieran en el olvido o se usaran para alimentar la codicia. Mientras me sentaba en el jardín de la villa, la brisa acariciando mi rostro, sentí que por primera vez estaba en paz conmigo misma. Sabía que mi legado trascendería las paredes de esta casa y las disputas familiares. Era un legado que llevaría vida y calor a quienes más lo necesitaban. Ese día entendí que el verdadero valor de lo que dejaba no se medía en dinero, sino en la esperanza que podía brindar a otros. Y me pregunté cómo cada uno de nosotros puede transformar su dolor y sus pérdidas en algo que inspire y fortalezca a quienes nos siguen, porque al final eso es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Un año después de aquella tormenta que sacudió mi vida, recibí una llamada inesperada. Era Íñigo. Al principio dudé si debía contestar, pero algo en su voz me hizo recordar que a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Hablamos con sinceridad, sin reproches ni acusaciones. Solo palabras cargadas de reconocimiento y una esperanza tímida de reconstruir lo que se había roto. Íñigo me contó cómo en ese tiempo había reflexionado sobre sus decisiones y las consecuencias que éstas tuvieron para nuestra relación. Me habló desde el corazón con una vulnerabilidad que pocas veces había visto en él. Yo, por mi parte, mantuve mi firmeza en mi independencia. Sabía que esa libertad que había conquistado era fundamental para mí, pero también estaba dispuesta a abrir la puerta, aunque con cautela, para construir un nuevo vínculo, uno basado en el respeto mutuo y la honestidad. La conversación fluyó con naturalidad, recordándonos que a pesar del dolor, aún existía un espacio para el entendimiento. No fue un reencuentro perfecto, ni una reconciliación inmediata, sino un paso valiente hacia adelante, un reconocimiento de que ambos habíamos cambiado y que quizás aún podíamos encontrar un camino juntos, aunque diferente al que alguna vez imaginamos.
Mientras colgaba el teléfono, una sensación de paz me invadió. Había recorrido un largo camino desde aquella mujer que fue humillada y desplazada. Ahora me reconocía en mi fuerza, en la dignidad recuperada y en la capacidad de elegir mi propio destino. Me dijeron que moriría pobre y sola, pensé, pero descubrí que la verdadera riqueza está en saber quién soy y en tener el valor de ser libre. Esta última palabra resonó en mí con una fuerza que nunca antes había sentido. La libertad no es solo una condición externa, sino un acto de coraje interno, una decisión diaria de vivir sin miedo ni ataduras. Y me pregunto ahora que he llegado hasta aquí, ¿alguna vez has tenido que luchar por tu dignidad y salir más fuerte